Shabbat Shalom, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en un Shabbat más. Hoy vamos a tener el honor de compartir una enseñanza y vamos a hablar de la vida de Ruth, la historia de Ruth. Normalmente en el tiempo de Shavuot estudiamos la Megilá, lo que se conoce como la Megilá de Ruth, o sea, su vida. Y yo le he puesto a la enseñanza de hoy el nombre de Ruth, la moabita que llegó a ser israelita. Entonces, Ruth viene del hebreo Reut, que es la palabra 7327, si usted la busca en la concordancia Strong, y traduce como amistad, aliada. A esta mujer se le conoce como la antepasada moabita del rey David. Miren qué honor tan maravilloso. Y por ende de nuestro Adón Yeshua. Ruth aparece 12 veces en la escritura, ese nombre. Y la historia de Ruth es muy hermosa, es preciosa. Pero lo más bello que vamos a encontrar es la profundidad del mensaje que se oculta tras el relato de su vida. Su significado e importancia es verdaderamente fascinante. El libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes que podemos encontrar en el antiguo pacto y que ha sido diseñada por el Eterno mismo para servir de ejemplo sobre las verdades importantes de nuestra fe, expuestas también en el pacto renovado, o como lo conocíamos, nuevo pacto. Es una historia puesta en palabras que nos ilustra la verdad que encontramos luego en el pacto renovado, como nos dice Primera de Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplos o advertencias, literalmente como un símbolo, y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Imagínense, fíjense lo que nos está diciendo Primera de Corintios, que todo lo que está escrito es para edificación nuestra. Entonces, es la historia del romance de la redención. ¿Y qué es redención? Bueno, hoy tuvimos un pequeño extracto en el grupo de oración y hablábamos de lo que es la redención, lo que es un goel, pero vamos a verlo también acá. Entonces, ¿qué es la redención? Como redención se denomina la acción y el hecho y el efecto de redimir. En este sentido, puede referirse a la liberación de personas. Permítame que le estoy dando también entrada a los hermanos que están llegando. Entonces, puede referirse a la liberación de personas de alguna condición. Puede ser la esclavitud, puede ser la prisión, puede ser de una situación, un vejamen, un dolor, un castigo o de una obligación o un compromiso moral como una deuda o una hipoteca. La redención es un concepto también que se refiere al sacrificio que hizo Yeshua para con su pasión y muerte salvar a la humanidad, injertarnos en el pueblo de Israel y abrirnos las puertas del reino de los cielos que habían sido cerradas por el pecado de la desobediencia de Adán. En este sentido, Yeshua, muerto en la cruz, es considerado el redentor de los hombres. La redención, así entendida, ¿verdad? Podemos decir entonces que es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con el Eterno para aquellos que creyendo en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob pueden alcanzar la vida eterna. Entonces la Biblia dice al respecto
en Efesios 1:7, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces, nuestro pariente más cercano o pariente redentor, es lo que se conoce como un goel. Y esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. Miren qué hermoso, qué bello. Entonces, la provisión fue hecha en la Torá y su explicación detallada la encontramos en el libro de Levítico capítulo 25. Y dicha provisión dada para las personas pobres que fueron obligadas a vender sus bienes o a sí mismo como esclavos. Entonces su pariente más cercano podría intervenir y comprar lo que su familiar se había visto obligado a vender. Eso usted lo puede encontrar en una explicación bien detallada en Levítico 25, pero específicamente lo que estamos hablando en el versículo 48. Entonces, este pariente redentor era un benefactor rico o una persona que liberaba al deudor mediante el pago del precio del rescate. Por ejemplo, Levítico 25:25 dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Entonces, eso también lo podemos encontrar en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 4 y 6. Entonces, el pariente más cercano tenía la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona fue forzada a la esclavitud, que ya hemos aprendido que dentro del pueblo de Israel, el concepto de esclavitud es muy diferente a lo que nosotros conocemos como esclavitud en el mundo. Entonces, su redentor compraba su libertad. Cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, el pariente cercano se casaba con la viuda, dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en nombre de su pariente muerto. Eso también está muy explicado en Deuteronomio 25:5, Génesis 38:8 y en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 4. Cuando la muerte era por manos asesinas, el redentor entonces actuaba como el vengador de la sangre y perseguía también al asesino. Eso también lo encontramos en Números 35, versículos del 12 al 34 y en Deuteronomio 19 del 1 al 3. Entonces, Goel fue usado para referirse a las cosas sagradas y consagradas al Eterno. Eso lo encontramos en Levítico 27 del 13 al 31 y también en Éxodo 6:6, Isaías 43:1, 44:22, 48:20 y 49:7. También para los redimidos por Dios y el derecho de la redención y su oficio perteneció al pariente más cercano o parentela cercana. El Eterno es el gran pariente más cercano de su pueblo. Cuando perdimos la libertad en Egipto, el Eterno nos rescató de la esclavitud. Éxodo 6:6 dice, yo soy Yud He Vav He y los redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Entonces el antiguo patriarca Job se quejó de que nadie vino a rescatarlo. Su fe es vista alcanzando y proclamando que el Eterno proveerá su Goel. Miren lo que él dice en Job 19:25. Muchas veces no lo vemos de esta forma hasta que no profundizamos, pero miren lo que él dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. O sea, la esperanza de Job
observó la venida de Yeshua, afirmó su fe en que su redentor, o sea, su Goel, vendría a la tierra. Y uno de los más bellos pasajes donde la palabra Goel o redentor está encontrada es justamente aquí, en la vida de Noemí, en el libro de Ruth. El libro de Ruth es una historia sobre el Goel de Noemí, su suegra. Noemí fue la persona más pobre en Israel, pero su pariente era el hombre más rico de Israel. Entonces, a causa de la muerte de su esposo y de sus 2 hijos, ella y sus nueras perdieron todos los ingresos y su vivienda. Noemí estaba viviendo en una tierra extranjera y sentía la pérdida de su patria y de su parentela. Ella se convirtió en una persona amargada. El secreto de todo estaba en la unión de su nuera Ruth con Boaz, el pariente más cercano, ¿verdad? Como ya estamos viendo y como ya estamos aprendiendo, tenía el primer derecho a la redención y Boaz venía después de él. O sea, por la historia sabemos que había otro pariente que era más cercano y tenía el derecho primero que Boaz o Boaz. Entonces, si el pariente más cercano de Ruth no redimía a Ruth, entonces Boaz estaba preparado para hacerlo. Y él era el hombre que era el pariente más cercano, luego de este otro hombre que la escritura no da su nombre. Entonces, este joven estuvo de acuerdo en entregar el derecho de la redención y fíjense que su nombre no aparece por ninguna parte de la escritura. Hasta que, ¿verdad? Él descubre, el joven del que estoy hablando, de que había una viuda implicada. O sea, vemos por el libro que en un principio él estuvo interesado en redimir a Noemí, pero por la herencia, o sea, por lo que había, lo que le iba a traer a él como ganancia. Pero al él ver que había una viuda extranjera de por medio, decidió entregar su derecho de redención. Entonces, él gentilmente se retira y eso deja a Boaz como el pariente más cercano que le corresponde el privilegio de redimir la tierra y a ella con él. Entonces, el judío y la moabita se convierten en uno. Boaz era el pariente más cercano del marido difunto y él fue capaz de redimir mediante el pago del precio de la redención y estaba dispuesto no solo a redimir la tierra, sino a la viuda. Y eso es lo que hace de esta historia tan hermosa. Hay 4 cosas que eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. La primera, debía ser de cercano parentesco. ¿Dónde encontramos esto? Levítico capítulo 25 y en el libro de Ruth capítulo 3 versículos del 12 al 13. Segundo punto, debía ser capaz de redimir, de acuerdo a Ruth 4:6. O sea, el redentor debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo. Tercer punto, él debía estar dispuesto a redimir, de acuerdo a Ruth 4:6. Y punto número 4 es que la redención fue completa cuando el precio fue pagado por completo, de acuerdo a Levítico 25:27, Ruth 4 del 7 al 11. Entonces, estas 4 cosas la encontramos en el libro de Ruth. Y el libro empieza o inicia con la introducción de los personajes. La escritura nos dice así: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efratitas
de Belén de Judá, llegaron a los campos de Moab y se establecieron allí. Pero Elimelech, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años juntos y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. Este relato lo encontramos en Ruth capítulo 1, del 1 al 5. Entonces, en estos 5 cortos versículos nos presentan una serie de personalidades que son claves para este libro. Una de las claves para entender el mensaje en la escritura es aprender el significado de los nombres de los protagonistas, porque el Eterno oculta tras ellos grandes verdades y en ellos viene la función de cada personaje en la misma, ¿verdad? Entonces la historia de Ruth comienza con un hombre que se llama Elimelech, que significa mi Dios es rey. Entonces Elimelech se había casado con una mujer que se llamaba Noemí, que significa dulzura y o placer. Entonces este matrimonio tenía 2 hijos. Uno se llamaba Mahlón y Kelión. Y Mahlón quiere decir enfermo y Kelión añoranza. Entonces, ebria, satisfecha, amiga, es lo que significa Ruth. También significa compañera o apego, amiga. Fue una moabita que llegó a ser antepasada de David, María y Yeshua HaMashiach. Orfa significa cervato, un cervatillo de corta edad, y en inglés la palabra también tiene otro significado y es el de un amor superficial. Quiere decir estar prendado de alguien, una especie de amor o atención superficial. Entonces, después de que Noemí y Elimelech, junto con sus hijos, Kelión y Mahlón, por causa del hambre, tienen que abandonar su hogar en Belén, Ruth se casa con Mahlón, hijo mayor de esta familia hebrea. Murieron los varones y quedaron viudas Noemí, Ruth y Orfa. Entonces, Noemí, ante su situación, decide regresar a Belén y esta despide a sus nueras en bendición para que regresen a sus casas, ya que ella no tenía otros hijos para ofrecerles. Orfa regresó con sus parientes, pero Ruth, por el apego que le tenía a su suegra, se fue con ella. Y Ruth juró seguir a Noemí con las siguientes palabras. Le dice, pero Ruth responde, no insistas más en que te deje, alejándome de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú habites, habitaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí quiero ser enterrada. Que me castigue Dios si algo fuera de la muerte va a separarme de ti. Amados, palabras que realmente tocan nuestro espíritu. Conmovida, Noemí aceptó y regresaron juntas a Belén, llegando por la época de la siega de la cebada. Ruth fue a los campos a espigar por caridad, donde conoce a Boaz, sin saber que era un pariente rico de Elimelech. Al enterarse, Noemí instruye a Ruth sobre cómo invocar a Boaz para declarar sus intenciones. Ruth entra de noche en su era y se acuesta a sus pies. Al despertar Boaz, ella se presenta y le indica que tiene sobre ella la ley del levirato. Según la tradición mosaica, obligaba a la viuda a casarse con un hermano del esposo difunto para perpetuar la descendencia paterna y preservar la herencia. Como hemos venido hablando, esto usted lo va a encontrar muy bien explicado en el libro de Levítico 25 hasta el versículo 55. Boaz, halagado, porque jamás hubiera pensado que ella
lo iba a escoger a él. ¿Por qué? Porque Ruth pudo haber escogido un hombre joven. Él ya era un hombre de edad avanzada, pero él acepta la propuesta y llama a Ruth una mujer de carácter noble. No sé si recuerdan en la enseñanza sobre la mujer de Proverbios 31, que a Ruth se llama Eshel Jail. Esto es lo que le está diciendo Boaz en el momento en el que ella le pide que sea su redentor. Entonces, él acepta, llama a Ruth una mujer de carácter noble, y después de vencer el obstáculo de haber un pariente más próximo, porque debía cumplirse todos los requisitos de la ley, ¿verdad? Citada en Deuteronomio 25 del 7 al 9, pero este renuncia a su derecho para no perjudicar la herencia de sus propios hijos. Entonces, Boaz se casa con Ruth y tienen un hijo que es llamado Obed. La historia de Ruth la encontramos en el Antiguo Pacto y esta se desarrolla en la época de los jueces en el libro que lleva su nombre, Ruth. Ruth es la nuera moabita de Noemí, que era judía. Ruth fue una mujer gentil que sirvió al Eterno entre personas hebreas. Ruth era viuda, extranjera y va a vivir a tierras extrañas. Ruth nos enseña una historia de amor perfecto. Aproximadamente un siglo antes de la época del rey David, era una época dominada por la anarquía, la confusión, la infidelidad al Eterno, y había una hambruna grave en Israel. Este periodo de los jueces tiene una característica, y es que todos hacían lo que querían. Esta hambruna es la que forza a la familia de Noemí y a su esposo Elimelech y a sus hijos Maclón y Kelión a pedir refugio en Moab. Y cabe anotar que los israelitas y los moabitas se despreciaban entre sí. Al morir estos tres hombres, como ya vimos, tenemos a tres mujeres viudas sin hijos, viviendo en una época de hambre y estando al borde de la ruina. Entonces, la Biblia, en el libro de Ruth, nos narra la historia de estas tres mujeres, Noemí, Ruth y Orfa, quienes se enfrentaron a una situación muy dura. Es algo parecido a lo que vive el pueblo en la época de José, donde por el hambre tienen que dejar la tierra y emigrar a Egipto. Pero cada una toma una actitud diferente. Vamos a ver un poco de la vida de estas tres mujeres antes de continuar con el estudio. Vemos a Noemí, una mujer angustiada, afligida, cabeza de familia, la matriarca. Su aflicción era tan grande que decide cambiarse el nombre a Mara, que significa amargura, forzada por el hambre en su tierra Belén, que significa casa de pan. Tiene que salir de allí, se convierte en una mujer triste, amargada, lamentando la muerte de su esposo y de sus hijos, y era una suegra amorosa y cuidadosa, deseosa de ser amable con sus dos nueras, pero ¿cómo así, verdad? ¿Cómo ser así en una situación tan difícil? Ella les dice entonces, andad, regresad cada una a la casa de su madre, y que el Eterno Dios haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Luego las besa. Ellas alzaron su voz y lloraron. Una mujer pobre regresa a su lugar de origen para ser apoyada por la bondad de su familia y de sus amigos. Orfa besa a su suegra, la deja con su dolor y regresa con su familia en Moab. Ruth, sin embargo, es una mujer de decisión y decide seguir a su suegra, tomar al Elohim de ella y morir donde ella muriera. Y en realidad necesitamos amigas, personas cercanas a nosotras, de la calidad de este tipo de mujer, que nos den consejos, que nos ayuden para bien, para que podamos ser mejores creyentes. En todo tiempo, este tipo de mujer ama al amigo y es un lazo de unión
muchas veces, hermanos, más profundo que un hermano de sangre. Entonces, al regresar con Noemí, Ruth aceptó sostener a la anciana, ya que siendo Ruth joven y fuerte, decide trabajar en los campos de cebada que tenía Boaz, que era pariente de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí, y había prosperado a pesar de la hambruna. Y el nombre Boaz significa fortaleza, un hombre rico y fuerte, por lo cual pide permiso a su suegra Noemí y ésta se la concede. Y fue el día en que Boaz conoce a Ruth. Y en este primer encuentro, Boaz quedó impactado de ella. La palabra hebrea para pariente es literalmente uno que tiene derecho a redimir. Y si miramos lo que dice Deuteronomio 25, veremos a lo que se está refiriendo esta palabra. Dice así, Deuteronomio 25, 5 y 6. Si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará como su mujer y consumará con ella el matrimonio levirático. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto para que el nombre de éste no sea eliminado de Israel. En otras palabras, el derecho a la redención es el derecho a producir vida de la muerte, restablecer la vida de lo que estaba muerto. Y aquí tenemos el caso de uno que tenía derecho a redimir. En Ruth vemos una mujer proactiva, no se acomodó, pensó en hacer algo y pide a su suegra la oportunidad de ir a buscar trabajo. Las personas proactivas se preparan, los reactivos reparan. Vemos a una mujer incansable. Trabajó durante un largo periodo sin descansar ni aún por un momento. Vemos también en Ruth una mujer humilde. Cuando se enfrenta al hombre para el cual trabaja, ella baja su rostro ante él, reconociendo que es una extranjera. Y vemos lo que dice la palabra, hermanos, que el que se humilla será enaltecido. Vemos a una mujer alabada y bendecida, porque Boaz, el dueño de la tierra donde ella estaba espigando, cuando ve esta actitud, le expresa palabras que elevan su autoestima. Vemos a una mujer expresiva y agradecida. Expresa a este hombre su agradecimiento por el bien recibido y a su suegra se lo demuestra llevando comida de la que sobra en el campo y que le fue entregada a ella. Vemos en Ruth también a una mujer recompensada, hermanos. Se le permitió ser parte de todos los empleados de Boaz y ser como uno de ellos, disfrutando de todos los beneficios. De acuerdo a Gálatas 6:7, todo lo que el hombre segare, eso también segará. Entonces, Boaz sería este Goel o pariente cercano varón que tenía el derecho de rescate. Era el guardián oficial del honor familiar que cumpliría con la ley del levirato de Deuteronomio 25, 5 al 10. Boaz era el pariente redentor de Ruth, su Goel, quien la salvaría de su vida de pobreza y de viudez, sería su libertador. Eso fue comprendido por Noemí, quien hace algo que fue muy adelantado y muy audaz para su época. El plan de Noemí, dicho en palabras claras, era que Ruth le propusiera matrimonio a Boaz. Miren esto, que Ruth de una manera discreta le propusiera matrimonio a Boaz, de acuerdo a Ruth capítulo 3, versículos de 3 al 4. Después de la cena, Boaz, como nos dice el relato de la escritura, se acuesta teniendo en su corazón la alegría que se siente después de la siega, de acuerdo a Isaías 9:3, y su satisfacción evoca aquella que el Eterno tendrá muy pronto al ver todo el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, para su bendición, Ruth obedece a su suegra, entra en la era, se hace ruido, y Boaz se despierta durante la noche y queda sorprendido de constatar su presencia a sus pies.
Le pregunta, ¿quién eres? Y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. Luego presenta su petición. Le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Desea que él mismo sea su redentor, con todas las consecuencias gloriosas que seguramente resultarían de su amor para con ella, acompañado de su poder. Sin duda se acuerda aún de las palabras de Boaz en su primer encuentro. Boaz es aquel a quien el Eterno puede utilizar a su favor para recompensarla. La respuesta de Boaz no se deja esperar. Le dice, bendita eres tú de Judá, hija mía. Has hecho mejor tu prostrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ven aquí, mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Chud Hei Baf Hei. Eso usted lo puede leer en el capítulo 3 de Ruth, versículos del 10 al 13. Entonces, como vemos, sí había otro pariente de Noemí más cercano al cual le tocaba la redención. O sea, redimir no solo las propiedades de Elimelech, sino también a Ruth, por lo cual Boaz solicitó negociar con él delante de los ancianos de Israel. Había un protocolo. Tenían que ir a la entrada de la ciudad donde se reunían los jueces. Y este otro pariente no quiso casarse con Ruth, por lo que renunció a sus derechos. Ante esto, entonces, Boaz la redime. Entonces, en el versículo 3 leemos acerca de la eliminación de las deudas. Al leerlo, es posible que nos cause la impresión de que Ruth se comportaba como de un modo un tanto presuntuoso, poco femenino, pero la verdad es que está actuando bastante estrictamente y de acuerdo a la Torá de nuestro pueblo Israel. Cuando Boaz se acuesta, o sea, se tumba junto a un montón de grano, ella va y le destapa los pies y se tumba junto a él. Él descubre que allí hay alguien y pregunta quién es. Ya era tarde en la noche. Ella se identifica y entonces él le dice a Ruth, que el Eterno te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no ha sido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. De este modo, ella había manifestado que estaba de acuerdo con que él ejerciese su derecho a redimirla, una acción que está perfectamente bien dentro del marco de la ley de Israel, o sea, de la Torá de Israel, de modo que Boaz le dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré por ti todo lo que tú digas, pues todos en la ciudad saben que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, aunque es cierto que yo soy pariente redentor, y le explica que había otra persona que tenía el derecho primero que él. Entonces, eso es lo que ella deja claro por su manera de actuar. Al ella acostarse a los pies de Boaz, pero Boaz sabía además otra cosa, que había otro pariente redentor más cercano. Y lo que le dice es, pasa la noche y cuando sea de día, si él te redime, está bien, que te redima. Pero si él no te quiere redimir, vive el Eterno, que yo te redimiré. Entonces, vemos que había un pequeño obstáculo que era preciso salvar antes de que Boaz pudiera actuar como redentor. Entonces, si pasamos a la primera parte del capítulo 4, vamos a ver de qué modo demostró su interés y se libró del obstáculo. Boaz entonces sube a la puerta de la ciudad y se sienta allí. Y aquí que pasaba por allí aquel pariente redentor del cual había hablado Boaz y que la escritura no nos da su nombre. Y este le dice, fulano, ven acá y siéntate. Él fue y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad. Recuerden que ya hemos explicado por qué 10 es un minyan. Y les dice, sentaos aquí. ¿Para qué? Para que ellos fueran testigos.
Y ellos se sentaron. Entonces el pariente redentor le dice, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelech. Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras en presencia de todos los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. O sea, había un tribunal. Entonces él le dice, si quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Entonces, el mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la Moabita, mujer del difunto, su hijo, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. Cuando el pariente se entera de aquello, dice, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia herencia. Por la distancia histórica, nos resulta un poco difícil identificarnos con la realidad de Ruth y Noemí. Nuestra cultura occidental, hermanos, no conoce de estas prácticas y costumbres, pero dejemos que eso no sea una barrera para que podamos entender la belleza de este mensaje, de lo que estamos aprendiendo esta noche. Veamos algunas cuestiones de la época que nos van a ayudar a comprender mejor lo que está sucediendo aquí. En el versículo 1 dice que Boaz subió a la puerta de la ciudad. Esto es una referencia, como digo, a la puerta de la ciudad, la puerta principal, donde se trataban los asuntos legales y comerciales. Era algo así como la sala de un tribunal moderno. Los ancianos de la ciudad, a quienes él llamó, ejercían la función de jueces en esas cuestiones. Otros presentes allí se convertían en los testigos que se requerían. De modo que Boaz le da al asunto de casarse con Ruth toda la seriedad que era necesaria. Entonces, la transacción en cuestión giraba alrededor de un terreno que había pertenecido al esposo de Noemí. Hemos aprendido lo que es la Shemitah y también el año de Jobel. ¿Se acuerdan? Cuando a una persona vendía sus tierras, su heredad, y llegaba un momento, ¿verdad?, en el que podía ser restaurada, o también cuando un pariente podía, ¿verdad?, ser el redentor de la propiedad o la persona en caso de que esa persona se hubiese vendido, ¿verdad?, como esclava. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, este pariente, podía, ¿verdad?, tomar la posesión de Noemí y por la necesidad financiera que ella tuvo de venderla, restituirla. La otra posibilidad es que su esposo hubiese vendido el terreno años antes, estoy hablando de Noemí, pero ahora al regresar ella tenía el derecho de volver a comprarlo. ¿Ven lo que les decía? Entonces, y al no tener fondos para hacerlo, la Torah establecía que el pariente más cercano podía hacerlo en su nombre. Entonces, todo esto lo encontramos, como hemos venido hablando, en Levítico 25, pero esto es lo que estamos hablando ahora en el versículo 25, que dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido, como mencionamos anteriormente. Entonces, de aquí que Boaz le haga la propuesta al pariente más cercano en la línea familiar, dándole a este la prioridad. Este detalle en la narración también nos habla del carácter de Boaz. No solamente quería socorrer a Ruth y a Noemí, sino que quería hacerlo de la manera correcta, actuando con justicia. Y eso habla mucho del carácter de este hombre, de Boaz. Entonces, ahora bien, aquí se usa un término que necesitamos explorar. Vamos a regresar al versículo 4, donde Boaz le dice al pariente, cuyo nombre desconocemos, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y después de ti. Y él le dijo, la redimiré. De seguro, ya pudimos observar el término a lo que nos estamos refiriendo.
dado que se repite varias veces. Y estamos hablando de la palabra redimir. Así era como se le llamaba a este proceso legal. Creo que nos resultaría muy útil considerar la definición de esa palabra y miremos lo que dice el diccionario RAE. Dice, redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Liberar de una obligación o extinguirla, o sea, eliminarla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Entonces, dado el contexto, aquí aplicaría la segunda definición, que es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Eso era lo que hacía la persona que redimía una propiedad. Este pariente volvería a comprar, o sea, recobraría la propiedad de Noemí para así que la propiedad quedara en la familia y no fuera adquirida por extraños. Sin embargo, había un pequeño detalle, algo así como las letras pequeñas que aparecen en los contratos. Y es que esta persona, al comprar el terreno, también tenía que hacerse cargo de Ruth. Y esa no fue idea de Boaz. La Torá también lo establecía y era una manera de proteger a las viudas. Eso está en Deuteronomio 25, versículos del 5 al 6. Entonces debemos recordar que en este tipo de sociedad, una mujer viuda y sin hijos quedaba completamente desamparada, hermanos. Con esta provisión de la ley se garantizaban dos cosas: mantener el nombre de la familia y dar protección a la viuda. Como ya vimos, al llegar a este punto de la negociación, el pariente se retracta y decide que no quiere hacerse cargo. Al parecer, la idea de añadir un hijo más que quiere perjudicar la herencia de los que ya tenía no le resultaba atractiva. Así que cede este hombre, que no conocemos su nombre, los derechos a Boaz, quien le seguía en la línea familiar. Y encontramos algo interesante aquí en Ruth 4, versículos del 7 al 12. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, se quita el zapato. Y Boaz dice a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Mahlón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Judith Badhei haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Yud-Hei-Vav-Hei. Entonces, de esta manera, Boaz se convierte en el redentor de Ruth y de Noemí. Él adquiriría la propiedad y con ella el derecho a casarse con Ruth. Pero no solo era eso. Los ancianos bendicen esta unión y proclaman sobre Ruth una moabita, amados, la bendición que hasta el día de hoy usamos para bendecir a nuestras niñas en Shabbat. Entonces, desde este momento, proclaman sobre Ruth esta bendición y se convierte en una mujer
de ser moabita a ser una mujer israelita. Y como ya vemos, la bendición de las matriarcas de Israel fue declarada sobre ella, bendición que hasta el día de hoy damos a nuestras hijas en Shabbat. ¡Qué tremendo honor! Ruth sintió un tremendo alivio. ¿Y qué representa esta imagen? Recordemos que se nos dice que la ley había sido dada a los hombres como un redentor, ¿verdad? Aparente. Ahora bien, Romanos 7:10 dice, Moisés había dicho, si guardas mis mandamientos, entonces vivirás. De modo que la ley tiene el derecho más directo en cuanto a redimir, porque es algo inherente relacionado con la humanidad. La Torá nos redime exterior e interiormente. Cuando llegamos a ella, nace en nosotros el deseo de obedecer por amor a aquel que nos redimió y rescató. Y sé que cada uno de los que estamos aquí hemos vivido y estamos viviendo ese amor. Vemos en Ruth una mujer obediente, siguió las instrucciones de su suegra al pie de la letra, una mujer privilegiada, porque Boaz se casa con ella y a través de esta mujer viene la genealogía de nuestro Adón Yeshua. Cuando el obstáculo fue eliminado, Boaz se ocupa de redimir a Ruth. Dice el relato de la escritura. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que pertenecieron a Elimelech y todo lo que de Kelión y Maclón, y de que también adquiero para que sea mi mujer a Ruth la moabita, que fuera mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de la ciudad. Ustedes son mis testigos hoy. Entonces, Ruth y Boaz fueron bendecidos por sus vecinos y los ancianos y se casaron y tuvieron un hijo al que le dieron por nombre Obed, que fue el padre de Isaí y padre de David. O sea, Ruth fue la bisabuela nada más y nada menos que del rey David. Y entre las cualidades que podemos encontrar en Ruth, encontramos amor y compromiso, encontramos constancia, encontramos humildad, una mujer trabajadora, respetuosa, encontramos templanza, encontramos en ella una mujer responsable, fiel, leal, obediente, sumisa ante la Torá del Eterno, a los valores del pueblo de Israel, interesada en la apariencia y en el bienestar de su suegra, una mujer paciente, una mujer bondadosa. Ruth estaba predestinada a una vida de maldición cuando se queda viuda. Rompió con todas ellas y luego llega a ser madre, hermanos, en la línea real del primer rey de Israel, David. O sea, de la línea de Judá, porque sabemos que había reyes anteriores, pero de esta línea. Entonces, Ruth es símbolo de los creyentes y de la congregación de Yeshua redimida. Ruth rompió las maldiciones de rechazo porque tuvo una vida predilecta, la pobreza porque se le dio una vida de riqueza, de inferioridad porque era extranjera, por una vida de privilegios al ser ingresada en el pueblo de Israel, rompe la maldición del desamor por una vida de amor, de tristeza por alegrías, maldición por gran bendición, de vivir una vida en un exilio por refugio, una vida de escasez, fue cambiada y transformada a una vida de abundancia, de desprecio a ser apreciada, valorada, de tener una vida que pudo haber sido de condenación a una vida en donde fue redimida y se le dio salvación. Y esta no es solo la historia de una suegra y su nuera, sino la historia de un verdadero amor. Amados, el verdadero amor por el Eterno salva, redime. Y ese es el amor que demostró Yeshua al dejar su estado de gloria y venir al mundo a morir por nosotros en una muerte de cruz para darnos esa salvación, esa restauración, esa redención que tanto necesitábamos. Yeshua dejó su gloria en el cielo y vino a la tierra como nuestro redentor a morir en la cruz. Compró todo
el estado caído de Adán a favor de cada uno de los habitantes de la tierra sin excepción, dando así la oportunidad de que todos nos arrepintamos y de que todos veamos en él al Mesías de Israel y seamos reinjertados en el pueblo del Eterno. Cada hombre, mujer y niño en este mundo ha sido redimido ya por la gracia de nuestro Adón Yeshua. Y él había comprado todo el estado caído de los hijos de Adán, quienes fuesen, no importa, Maclón, Kelión, Elimelech. Pero ¿dónde se encontraba Orfa en esta imagen? Porque Ruth estuvo dispuesta a aprovechar todo el valor de lo que Boaz había hecho a su favor. Y también Orfa pudo haberlo disfrutado. Pero debido a que regresó a su propio pueblo y a sus propios dioses, no tuvo parte en esta herencia. Aquí también se nos muestra que el sacrificio de Yeshua es para toda la humanidad, pero no todos aceptarán este regalo, amados. Pero acerca de Ruth tenemos que Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella y el Eterno les concede que concibieran y dieran a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Eterno, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez. El niño que habría de nacer de aquella unión, de la fortaleza del Redentor y de la belleza de la humildad de Ruth, sería un restaurador de la vida. Este es el ministerio de Yeshua, el que nos restaura la vida, el que toma a los muertos y aquellas cosas relacionadas con la muerte en nuestras vidas y las reemplaza, cambia la muerte y nos trae vitalidad y vida. Entonces leemos, Noemí tomó al niño, lo puso en su seno como cualquier buena abuela y fue a su ama. Y las vecinas le dijeron su nombre y le dijeron, un hijo le ha nacido a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Él fue padre de Isaí, padre de David y de Yeshua, porque está escrito que Yeshua fue hijo de David. Entonces Ruth es una de las antepasadas de nuestro Adón y su nombre es grande en Belén, tal y como las personas acá en el relato habían anunciado que sería. Y el nombre del niño Obed quiere decir alabanza, haciendo que nuestra historia sea completa. Cuando Elimelech, mi Dios, es rey, se casó con Noemí, dulzura o placer, cayó en la amargura de la muerte. De ahí sale Ruth, la belleza de la humildad, ocupando su lugar como una extranjera destituida, dependiendo del favor de Boaz, el fuerte, rico y poderoso. Él la redime y la une a sí mismo en matrimonio. Entonces, cuando la belleza se casa con fortaleza, la casa se llena de alabanza. Fíjense cómo el significado de los nombres trae un sentido maravilloso a esta historia. Voy a leer solamente la última parte. Cuando belleza se casa con fortaleza, la casa se llena de alabanza. O sea, cuando Boaz se casa con Ruth, tienen un hijo que es Obed, que es alabanza. Ahora bien, después de analizar todos estos puntos, ¿por qué se lee este libro en Shavuot? ¿Verdad? Hay muchas explicaciones para la lectura de Ruth en Shavuot. La razón más citada es que la venida de Ruth a Israel primero tuvo lugar en la época de Shavuot y su aceptación en el pueblo hebreo es una analogía o sombra profética del regreso de las tribus esparcidas y la oportunidad que tienen aquellos que no son parte del pueblo de Israel a entrar en el pacto. Otra razón es porque siendo Ruth antepasada del rey David, se recomienda leer este libro porque hay una leyenda en los escritos de nuestros hermanos judíos de que David murió en Shavuot. La historia de Ruth tiene lugar en el momento de la cosecha y Shavuot ocurre en el momento de la cosecha de primavera. Ruth fue purificada y probada por sus sufrimientos durante las 7 semanas desde el tiempo de la cosecha hasta Shavuot. Igual que nosotros, somos purificados en estas 7 semanas del conteo del Omer que acabamos de terminar
y que luego en el día 50 celebramos Shavuot. Para nosotros, los que estamos regresando a casa de las naciones, es una historia hermosa y con un significado profundo que nos habla del proceso de conversión de un extranjero al pueblo del Eterno. Para nuestros antepasados en Shavuot, ellos solo recibieron la Torá, pero para nosotros, que ya recibimos la revelación de la Torá, también conmemoramos el derramamiento del Ruach HaKodesh, que nos pone la Torá en nuestra mente y corazón y nos equipa para llevar el mensaje de la Torá a todo el mundo. Y así como Ruth tuvo un redentor, usted y yo tuvimos un redentor. Yeshua es nuestro redentor. Yeshua es nuestro pariente más cercano. Él dejó su gloria, se hizo hombre. Él era como nosotros en todos los sentidos, excepto que él nunca experimentó el pecado, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Claro, sabemos que él no era de la línea, ¿verdad?, del sacerdocio levítico, sino de un sacerdocio celestial mucho mayor, con el fin de identificarse con nosotros, sino que Yeshua, de acuerdo a Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Yeshua tiene el poder para redimir. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Eso está en 2 Corintios 8:9. Él asumió nuestra deuda y la pagó con su vida. Hebreos 1 del 2 al 3. Entonces Yeshua está dispuesto a redimirnos. Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de sus buenas obras. Eso está en Tito capítulo 2, versículo 14, Primera de Juan 1:7, 2, 10, 12 y Hebreos 4, 16 y 2 y 17. Yeshua dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora estamos entendiendo esas palabras. Ahora estamos entendiendo lo que realmente significa lo que Yeshua hizo por ti y por mí. Yeshua se refiere a su pago de carácter voluntario, a su sacrificio. Él dio su vida, nadie se la quitó. Un sacrificio obediente para la liberación de los esclavos o cautivos de la esclavitud. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por favor, grábese estas palabras. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso está en Juan 10, 17 al 18. Muchos hoy dicen, no, que el Espíritu del Padre fue que lo levantó de entre los muertos. Pero fíjese lo que nos está diciendo la misma Escritura. Tengo poder para ponerla, el que su vida, y tengo poder para volverla a tomar, el que su vida. Yeshua ha pagado el precio en su totalidad y yo recibí redención. Usted recibió redención. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La invitación sigue abierta, hermanos. Yeshua es el pariente más cercano del pecador. Es nuestra responsabilidad descansar a los pies de nuestro Goel y decirle, cúbreme con tu sangre y tu gracia, extiende tu manto sobre mí, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso está en 2 de Timoteo 1:12. La frase he creído del versículo anterior está en el tiempo perfecto en el texto griego. Pablo dice, he creído, y mi fe es una convicción firmemente establecida. Dios está guardando de él. Entonces, convencido también está en tiempo perfecto. Por lo tanto, Pablo había llegado a una convicción muy establecida sobre el asunto y se basó en una posición permanente. No se le podía mover de su posición. Y hay algunas cosas de las que estamos hablando aquí que son muy importantes. Nuestra redención es preciosa, hermanos. Nuestra salvación ha sido comprada por un precio alto y personal, porque Yeshua se entregó por nuestros pecados para liberarnos de ellos, para tomar lo que una vez fue quitado por el pecado. Nuestro perdón es basado en el precio del rescate, que es la sangre derramada de Yeshua HaMashiach, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El trabajo de redención de Yeshua, nuestro Mashiach, libera a los creyentes de la esclavitud del pecado. El medio de redención fue la muerte sustituta de Yeshua como sacrificio perfecto por nuestro pecado. Es por su sangre que se obtiene el pago del rescate. Solo la muerte de Yeshua completamente satisfizo en su totalidad la justicia del Eterno. Entonces volvamos al antiguo Israel en la época de los jueces. Podemos ver entonces a Noemí sosteniendo a su nieto en brazos. Sus vecinos dijeron, un hijo ha nacido de Noemí. Se le ha llamado Bet, el padre de Isaí, el padre de David, del linaje del Mesías Yeshua. Dios, el Eterno, la había redimido en su totalidad. Y las palabras, amados, de los amigos de Noemí son un recordatorio apropiado de la gracia y el amor del Eterno en nuestras vidas. Alabado sea el Eterno, que hizo que no le faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel y cuya redención, amados, se extiende hacia nosotros en el día de hoy. Hag Shavuot Samea para cada uno de nosotros. Que el Eterno siga bendiciendo nuestras vidas y que a partir de ahora, a través de este estudio, podamos ver un poco más la profundidad y el amor del Eterno para cada uno de nosotros. Shabbat Shalom, amados hermanos. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición, como lo fue. Entonces, ahora permítanme, voy a parar la grabación para que podamos tener un tiempo en el que nosotros podamos compartir y hacer preguntas. Shabbat Shalom para todos.